soy Jenny Domínguez y hoy día con nuestro equipo conformado por Juan Pablo Vergaras y Nicolás López vamos a presentar nuestro tercer trabajo de hidrología. Para esta entrega se nos pidió analizar la conveniencia de la utilización del río que pasa por la estación fluviométrica El Río Colorado, en Colorado de la DGA, para la construcción de un embalse que permita absorber la demanda de agua. Para ello se nos pidió la determinación del caudal medio del río para un periodo de 5 años, el cálculo del volumen preliminar de un embalse para una demanda constante igual al 85% del caudal medio determinado, la simulación del comportamiento del embalse calculado y determinar la seguridad de riego para el embalse diseñado para los 5 años de datos que escogimos. Y para llevar a cabo este trabajo se dividieron las tareas entre los integrantes que conforman nuestro grupo. Yo, Yanis Domínguez, me encargué de la presentación, la edición del video, el envío de la ficha, el cálculo del volumen con la topografía del terreno, la curva altura-volumen, la curva altura-área. Mi compañero Juan Pablo Vergara se encargó de la corrección de la presentación, la determinación del caudal medio, la determinación del caudal de demanda, la creación de la curva másica y la edición del video. Y por último, mi compañero Nicolás López se encargó de la búsqueda de datos e información, la determinación del volumen preliminar del embalse, la simulación del embalse y la seguridad de riego, y además de concluir los métodos. Determinación del caudal medio. Para determinar nuestro caudal medio, se necesitó encontrar los caudales mensuales de nuestra estación en un periodo de tiempo de 5 años. Estos datos se obtuvieron a través de la plataforma web de la Dirección General de Aguas, considerando el rango de tiempo comprendido entre el 2012 a 2016. Con los datos que obtuvimos, podemos determinar el caudal medio mensual a partir de la fórmula de promedio simple, obteniendo 1,958 metros cúbicos partido segundo de promedio mensual. Para determinar el volumen preliminar de nuestro embalse, fue necesario construir una curva másica a partir de los caudales mensuales. Para ello, debemos obtener los volúmenes mensuales de cada mes de nuestro periodo. Esto se obtiene multiplicando nuestro caudal por los segundos que tiene cada mes. Esto va a variar dependiendo si el mes tiene 28, 29, 30 o 31 días. Con los volúmenes obtenidos generamos una nueva columna en nuestra tabla con los volúmenes acumulados. Esto se hace sumando cada uno de los volúmenes progresivamente. Realizamos este mismo proceso para todo nuestro periodo de tiempo y así obtenemos nuestra tabla final con los volúmenes y volúmenes acumulados. Con esta tabla creamos nuestra curva másica, graficando el volumen acumulado versus el tiempo. Esta gráfica nos servirá más adelante para analizar la distribución de caudales a lo largo del tiempo, además de detectar los periodos de superávit, que es cuando el aporte del agua excede la demanda, y de déficit, que es cuando el aporte de agua no cubre la demanda. Ahora debemos obtener nuestro caudal de demanda, el cual corresponde a la cantidad de agua que se requiere para satisfacer una necesidad específica como el riego o el consumo humano. Para obtenerlo debemos multiplicar nuestro caudal medio mensual obtenido anteriormente por la demanda, que en nuestro caso es del 85%, obteniendo un caudal de demanda de 1,66 metros cúbicos partido segundo. Ahora debemos obtener nuestro volumen de demanda, que se realiza multiplicando nuestro caudal de demanda por el tiempo en segundos. También debemos obtener nuestros volúmenes de demanda acumulados a partir de la suma progresiva de nuestros volúmenes. Realizamos este mismo proceso para todo el periodo de tiempo y así obtenemos nuestra tabla final con los volúmenes de demanda y volúmenes de demanda acumulados. Y con nuestros volúmenes de demanda acumulados y el tiempo transcurrido generamos una recta. Esta recta va a representar el caudal de demanda en nuestra curva másica, debido a que va a relacionar el volumen con el tiempo. Para determinar el volumen preliminar de nuestro embalse, en nuestra curva másica deberemos identificar las zonas de superávit y las zonas de déficit. Las zonas de superávit serán en las que la pendiente de nuestra curva másica sea mayor a nuestra pendiente de la recta de demanda, lo que nos va a indicar que se está acumulando agua, mientras que las zonas de déficit serán en las que la pendiente de nuestra curva másica sea menor a la pendiente de nuestra recta de demanda, lo que nos va a indicar que se está consumiendo esa agua que se acumuló. En nuestro gráfico, por ejemplo, se distinguen tres zonas principales de superávit donde se acumularán grandes volúmenes de agua. Para encontrar esos volúmenes de agua, proyectamos rectas horizontalmente y medimos los tramos. En el tramo 1 se encontró un volumen de 92 millones de metros cúbicos, en el tramo 2 de 90 millones de metros cúbicos y en el tramo 3 de 14 millones de metros cúbicos. Nuestro volumen preliminar será el mayor de ellos, debido a que es el volumen máximo de agua que se necesita almacenar para poder mantener el caudal de demanda constante durante los periodos en el que el caudal del río no va a alcanzar para satisfacer esa demanda. Ahora que ya encontramos el volumen de agua de nuestro embalse, ahora debemos encontrar el volumen del embalse que contendrá esa agua.
Esto lo vamos a determinar a partir del relieve topográfico de nuestro terreno. En nuestro caso se utilizó la herramienta de Google Earth y AutoCAD con la extensión de CAD Earth para trabajar en nuestro terreno real. Se extrajeron las curvas de nivel de nuestro terreno con una amplitud de 10 metros entre cotas. Se posicionó una línea recta perpendicular al sentido del flujo de nuestro caudal que representa la cota máxima de nuestro embalse, que es donde llegará el agua en su capacidad máxima. A partir de esta línea se comenzaron a identificar las superficies encerradas por cada curva de nivel desde el fondo de nuestro embalse hasta la cota máxima. Es importante mencionar que en un inicio el valor de nuestra cota máxima es desconocido, por lo que para determinarlo debemos realizar una suma progresiva de los volúmenes obtenidos entre cotas hasta llegar a lograr superar nuestro volumen preliminar. Y de esta manera nos vamos a encargar de que el embalse tenga la capacidad suficiente de almacenar el volumen de agua que se consideró en el cálculo preliminar. Una vez que tenemos definida nuestra superficie, debemos calcular los volúmenes entre ellas. Para esto nos basamos en la fórmula del volumen de un prisma trapezoidal, que establece que el volumen es el promedio entre las áreas de las superficies por la altura, que en nuestro caso sería la diferencia entre cotas igual a 10 metros cada cota. Este procedimiento se realizó entre cada par de superficies, iniciando desde la cota más pequeña, que correspondería al fondo de nuestro embalse. Se van sumando los volúmenes obtenidos hasta que superamos nuestro volumen preliminar, que fue de 92 millones de metros cúbicos, y obtuvimos un volumen del embalse de 96 millones de metros cúbicos. Con estos valores obtenidos podemos analizar la variación de área y volumen de nuestro embalse a lo largo de su altura, que fue de 150 metros. Ahora debemos relacionar el volumen de nuestro embalse con la altura, y para ello es que debemos graficar nuestros datos de volumen y altura obtenidos anteriormente y lo intersectamos con una recta en los 92 millones de metros cúbicos, que corresponde a nuestro volumen preliminar. Y así es que obtenemos una altura de 147 metros, que corresponde a la altura a la que se va a encontrar el agua en su nivel máximo. De la misma manera debemos relacionar el área con la altura de nuestro embalse. Intersectamos la altura obtenida en la gráfica anterior y obtenemos un área de 1.620.000 metros cuadrados, lo que corresponde al área de nuestro espejo de agua, que es la parte de agua que está en contacto con el aire. Y ya con estos datos podemos comenzar a simular el comportamiento de nuestro embalse. Ahora deberemos realizar la simulación de nuestro embalse. Este procedimiento se realiza con el objetivo de evaluar cómo funcionará el embalse a lo largo del tiempo frente a diferentes condiciones de oferta y demanda de agua. Para ello se construirá una tabla que contenga los periodos de tiempo escogidos de nuestro embalse, sus salidas y entradas de agua, también su variación de área de volumen y su altura a través de este periodo de tiempo. Para nuestra simulación se comenzará el periodo de tiempo suponiendo que el embalse ya se encuentra completamente lleno y con su volumen de 92 millones de metros cúbicos, que corresponden a nuestro volumen preliminar y una altura de 147 metros. También un área de espejo inicial de 1.620.000 metros cuadrados. Ahora se debe obtener nuestro balance hídrico, que corresponde al cálculo de agua disponible en el embalse, en cada mes de nuestro periodo de tiempo, teniendo en cuenta todas las entradas y salidas de agua. Para nuestro estudio se consideraron entradas de agua como el volumen de agua aportado por el caudal del río y las precipitaciones de lluvias caídas. Las salidas se consideraron el volumen de demanda, que es el agua que saldrá del embalse, y la evaporación. Todo esto dentro del mismo periodo de tiempo estudiado. Para los valores de precipitaciones y evaporaciones, se obtuvieron los datos de estaciones cercanas a nuestro embalse en el mismo periodo de tiempo. Para las precipitaciones se utilizó la estación San Felipe con una subcuenca entre el río Colorado y Eseco. Para las evaporaciones se utilizaron los datos de evaporaciones medias de la estación Los Libertadores, que era la más cercana con datos disponibles a nuestro periodo de tiempo. Ambos datos se obtuvieron en milímetros, por lo que para poder utilizarlos en nuestra tabla se deberán convertir esos valores a metros y posteriormente, para obtener sus volúmenes, ser multiplicados por el área de espejo de agua de nuestro embalse. Una vez obtenidos los datos, podemos comenzar a simular nuestro embalse. Esta simulación se realizará en base a supuestos y datos hidrológicos que ya tenemos. En nuestro caso, suponemos que la variación del volumen del embalse será positiva, por lo que se considera el volumen final igual al volumen inicial. Por esto también es que consideramos que el espejo de agua no varía. Para comprobar que nuestra suposición de la altura final de nuestro espejo de agua fue correcta, primero debemos calcular el volumen final. Este se calcula como el volumen inicial menos el balance hídrico.
Con este volumen final que obtuvimos interceptando la curva volumen-altura, si la altura obtenida es similar como la altura final asumida, se entienden estos valores como correctos. En nuestro caso, nuestra asunción fue errónea, por lo que debemos volver a simular la altura hasta obtener un valor tan parecido al valor real que nuestra asunción se presuma correcta. Una vez hayamos obtenido una altura final acertada, para obtener las áreas de espejo de agua lo que se debe hacer es interceptar nuestra altura final correcta en la curva altura-área. Este proceso se realiza para cada mes de nuestro periodo de tiempo estudiado, repitiendo la simulación si los valores obtenidos no resultan correctos. Ya una vez hemos analizado todo nuestro periodo de tiempo, obtenemos nuestra tabla final de simulación. Notamos que existen meses con balances hídricos negativos en rojo y balances hídricos positivos en azul. Los negativos significan que se ha utilizado agua de reserva del embalse, mientras que los positivos que se ha aportado agua a esta misma reserva. Notamos que existen meses donde el volumen final es mayor al inicial. Es por ello que se realiza una descarga, que corresponde al agua excedente que se evacuará para no superar la cantidad máxima del embalse, quedando con un volumen final igual al volumen inicial. También notamos que hay meses en donde nuestro volumen final resulta negativo, pero como físicamente no es posible quedar debiendo esa agua, esos valores se ajustan a cero, hasta llegar a un mes con un balance hídrico positivo, y que aporte un volumen final al embalse. Una vez determinado el análisis de nuestro embalse, procedemos a calcular la seguridad de riego, que corresponde al indicador que medirá la capacidad de un embalse para satisfacer la demanda de agua constante en un periodo de tiempo determinado. Este indicador se calcula mediante la división entre los meses que se cumplió la demanda y los meses totales estudiados. En nuestro caso, la demanda se incumplió durante 14 meses entre los 60 meses que estudiamos en el periodo de tiempo entre 2012 y 2016, por lo que se obtiene una seguridad de riego de 0.77. Finalmente, para concluir, se pudo determinar que el embalse pudo satisfacer la demanda de agua en un 77% del tiempo que se evaluó, por lo que se puede asegurar que este no va a garantizar completamente la demanda que se requiere. De este se puede inferir que para cumplir con el volumen de agua de demanda, el diseño podría requerir algunos ajustes como aumentar el volumen útil o reducir la demanda. De lo contrario, en condiciones reales, los usuarios de esta agua podrían enfrentar restricciones de consumo o escasez hídrica en ciertos periodos de tiempo.